buenos días a todos. En nombre de ESIJA les doy la bienvenida a nuestro programa en portada. Hoy con un tema muy interesante, plataformas tecnológicas versus países poderosos. ¿Será esto una guerra de titanes? Bueno, para esto invitamos hoy a Warren Corrales, que es asociado en ESIJA Costa Rica con más de 15 años de experiencia en el asesoramiento de empresas nacionales e internacionales en materia comercial y corporativa. Para iniciar, bueno, Warren, bienvenido. Gracias por sacar el tiempo para conversar con nosotros de este tema y contanos cuáles son esos temas de los que vamos a conversar hoy. Hola Joana, buenos días y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Como sabes, a mí me apasiona mucho este tema, así que agradezco mucho la invitación y tener el espacio para conversar sobre estos temas. Bueno, ¿qué temas vamos a tratar? Ahorita hay todo un debate muy interesante a nivel europeo y a nivel de Estados Unidos con respecto al papel que juegan o que han jugado las plataformas. Entonces vamos a hablar sobre las plataformas digitales, la responsabilidad civil, si es que tienen, la responsabilidad objetiva, la responsabilidad extracontractual y la vamos a ligar con la teoría del riesgo creado. Eso eh, poniéndolo en contexto de la más reciente resolución de parte de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos con respecto al caso de Google versus Oracle. Esos serían los temas que vamos a tratar básicamente. Excelente. Bueno, iniciemos entonces esta conversación y ahora que mencionaste el tema de responsabilidad, ¿de qué tipo de responsabilidad estamos hablando? Claro, ese es el tema inicial, ¿verdad? Y esencial, porque les empiezo a comentar que en realidad, como se ha venido tratando el tema, las plataformas digitales no tienen ningún tipo de responsabilidad. Estaríamos hablando de que es un régimen de responsabilidad nulo. Lo que nos hace pensar también que entonces, para por lo menos los países que somos de corte civilista, digamos de derecho romano, y esto iría en contra de aquel viejo adagio que dice que todo aquel que causa un daño está obligado a repararlo junto con sus perjuicios. Entonces, entrando en materia, para responderte la pregunta, estaríamos hablando de que no hay un régimen de responsabilidad específico para las plataformas. Ok, te entiendo. Entonces, a ver, ¿qué pasa en este caso? La responsabilidad es nula, no existe de ningún tipo, entonces. Claro, eso ya me lleva a comentar un poco más en materia para explicarles que en realidad, si bien fue pensado en un inicio que no tuvieran responsabilidad, eso tenemos que cogerlo con pinzas, como dicen, ¿no? O sea, con matices. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos existe una legislación bastante antigua que introduce el concepto de puerto seguro o en inglés de safe harbor en la Communication Decency Act, en la famosa sección 230, que si ustedes leen o revisan algún tipo de información sobre este tema, la van a ver, porque es la que está como siendo más discutida y es la sección más polémica de esa act o de esa ley, y la Digital Millennium Copyright Act, que si bien es un poco más reciente, introduce o más bien ratifica el concepto de puerto seguro que ahorita les paso a explicar. Y la Unión Europea, para cerrar la idea, introdujo un poco más, o sea, hizo un análisis un poco más allá del puerto seguro e introdujo el concepto de conocimiento efectivo en la Directiva de Comercio Electrónico, la famosa LSSI, Ley de Sociedad de los Servicios de la Información, en el reglamento 2019-1150, que son las reglas P2B, que significa Platform to Business. Esa es la más reciente, el reglamento más reciente que ha tratado como estos temas. Ahora, ¿qué es, para darte la palabra con respecto al otro tema, qué es el puerto seguro y qué es el conocimiento efectivo? Muy rápido y en términos muy básicos. El puerto seguro o safe harbor, lo que venía a decir en esa sección 230 es que las plataformas estaban en una especie de puerto seguro. O sea, que lo que en ellas se discute, se analiza, se pronuncia,
en realidad no iba a tener ningún tipo de responsabilidad, porque estábamos, digamos que en una zona segura, por así decirlo. Entonces Estados Unidos, como siempre ha sido un defensor muy fuerte, especialmente en algunos gobiernos que han tenido de la libertad de expresión, decidió en esta ley incluir este concepto de puerto seguro para decirle a todas las personas que utilizaran las plataformas que lo que en ellas se dijera, se analizara, se discutiera, no iba a tener responsabilidad para la plataforma en sí. Y pongo un ejemplo muy rápido. Si alguien, basándonos en esta ley en Estados Unidos, dijera algo que sea ilegal, que sea inmoral, que vaya en contra de la verdad, de la buena comunicación o convivencia de las personas en esa plataforma, por supuesto que esa persona tal vez sí tendría responsabilidades por algún delito de difamación, etcétera, pero la plataforma como tal, Facebook, no iba a tener ningún tipo de responsabilidad. Cuando la Unión Europea analiza este tema, dice, bueno, no, a mí eso me parece un poco exagerado, vamos a introducir el concepto de conocimiento efectivo, que en realidad decía que las plataformas como Facebook iban a tener algún tipo de responsabilidad, y por eso digo que con matices, porque no es del todo una responsabilidad plena, si tuvieran conocimiento efectivo de que en sus plataformas estuviera pasando algo. Entonces, te vuelvo a poner el ejemplo. Si en Facebook yo estoy diciendo algo que claramente es inmoral o que afecta a los derechos de las demás personas y Facebook tuviera un conocimiento efectivo, que todavía no sabemos lo que significa conocimiento efectivo, porque puede significar muchas cosas, en realidad Facebook sí va a tener una responsabilidad. Claro, te entiendo, sí, es todo un tema. Y ahora, entonces, em, ¿algo ha cambiado? ¿Vos crees que estamos ante una realidad social distinta que va a dar pie a algo más? Sí, exactamente. Claro, el tema de que esto esté siendo discutido y esté como tan caliente el tema es porque efectivamente nosotros nos encontramos ante una realidad social distinta. Ya estas plataformas tienen bastantes años de existir. Cuando hablamos de plataformas, hablo de las cuatro grandes que tienen las siglas GAFA, ¿verdad? Que son Google, Amazon, Facebook, Apple. Y ellas han estado haciendo un excelente trabajo y dominan mucho las redes sociales y lo hacen de una forma muy correcta, pero sí hay un sector de la palestra, tanto social, política, como digamos de los operadores del derecho, los jueces, etcétera, que están empezando a ver que efectivamente estamos ante una realidad social distinta. ¿Qué significa eso? Que ya estas plataformas dejaron de ser meros intermediarios, que fue como nacieron. Estas plataformas usualmente nacieron en un garaje en Estados Unidos de personas que sabían mucho de informática y de software y que crearon una plataforma, pero en ese momento eran meros intermediarios únicamente. Ya han dejado de ser eso. Ahora son incluso, con sus presupuestos, son incluso más grandes que los presupuestos de algunos de los países más fuertes del planeta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ser meros intermediarios, tenemos que tener claro que los servicios de intermediación en línea que pertenecen al más general de los servicios de la sociedad de información. ¿Okay? Estos permiten a los usuarios que sean profesionales el ofrecimiento de bienes y o servicios con el fin de facilitar la apertura de negocios comerciales directos entre esos mismos usuarios profesionales. Ok, claro, claro, te entiendo. Y entonces, a ver, ¿qué tipo de responsabilidad eh, se puede plantear o plantearías hacia esta realidad social distinta que estás conversando y que ha evolucionado? Claro, el modelo de negocio digamos que se está intentando seguir va a suceder en el siguiente contexto. Y esto es como para ponerlo un poco más práctico el tema. Un intermediario interviene, ¿verdad? O sea, una plataforma que actúa como intermediario interviene entre dos partes para coordinar las actividades de ellos dos. Esas dos partes, a su vez, van a realizar una interacción entre sí aprovechándose de la plataforma, ¿verdad? Porque, como digo, el modelo de negocio cambió. No es yo voy a donde la persona que me vende, yo soy comprador, voy a donde la persona que me vende y compro directamente. Lo que estos intermediarios hacen es que yo voy a la plataforma actúa de intermediario y entonces yo compro el bien o servicio que quiero, lo compro a través de esa plataforma. Entonces estamos hablando de una relación tripartita y no bipartita. Ya no es
comprador-vendedor, ahora es comprador, me aprovecho de una plataforma, o sea, me meto a internet, me utilizo alguna de las plataformas que hemos hablado y entonces compro el bien y servicio. Ahora, ¿qué estamos hablando cuando decimos que son plataformas digitales? Bueno, son en realidad empresas que funcionan y hacen negocios en mercados de dos o más partes, utilizando obviamente internet como medio con el fin de facilitar las interacciones entre dos o más grupos de usuarios distintos, pero interdependientes, con el fin de crear valor. Y ahí es donde estas empresas han logrado crear este mercado, porque en realidad, como les digo, es un mercado y una economía digital a la que nosotros nos estamos enfrentando, porque verdaderamente que crean valor al facilitar la interacción entre usuarios que pueden estar en países completamente distintos. Es una realidad a la que nosotros tal vez no estábamos acostumbrados que fuera tan rápido y tan veloz. Ok, entonces, ahora sí, en el tema de la responsabilidad y esta realidad social, me habías comentado previo al programa unos términos muy interesantes como responsabilidad extracontractual y objetiva. Sí, efectivamente. Yo lo que estoy planteando, basándome en algunos estudios y cuestiones que se han estado discutiendo en la Unión Europea y en Estados Unidos, es una responsabilidad extracontractual y objetiva para las plataformas. ¿Qué significa eso? Y vamos a hacerlo en temas sencillos y prácticos. No estoy hablando de una responsabilidad que deriva de un contrato, que sería la responsabilidad contractual. No estoy hablando tampoco de la responsabilidad subjetiva que deriva de la existencia de que haya culpa. Estoy hablando de una responsabilidad objetiva. Y la responsabilidad objetiva es muy interesante porque tiene que ver con un hecho que causa un daño, con independencia de si hubo culpa o no en el daño. Y les pongo un ejemplo muy fácil de responsabilidad objetiva que la gente está más acostumbrada. Si yo voy caminando por el piso de un restaurante de comidas rápidas en San José y me resbalo y no había un rótulo de que el piso estaba resbaloso, en realidad esa cadena de comidas rápidas no tiene culpa en el que yo me resbale y me golpee la cabeza. No quería que yo me golpeara la cabeza. Lo cierto es que el hecho ocurrió y por lo tanto ellos van a tener un tipo de responsabilidad que es la que nosotros denominamos responsabilidad objetiva porque se creó un daño. Con independencia de si hubo culpa o no para ese restaurante, el daño existió y si yo logro probar que hubo una relación de causalidad entre, o sea, digamos de causa-efecto entre lo que pasó y que efectivamente el piso estaba lleno de jabón y por eso yo me resbalé, entonces ellos van a tener que asumir su responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces lo que yo planteo como contrapartida, digamos como poniéndome el sombrero del abogado de las plataformas, es que entonces las plataformas empiecen a solicitarle a las compañías de seguros que emita una nueva póliza de seguro específicamente que cubra la responsabilidad objetiva que estas plataformas van a tener cuando interactúen en este mercado, digamos, digital. Entonces, para ponerles el mismo ejemplo de la persona que se resbala en el restaurante, pero a nivel digital, que obviamente nadie se va a resbalar en el mundo digital, esto sucedería si alguien comete un daño a una persona con independencia si existe culpa o no, pero la responsabilidad será de la plataforma que actuó como intermediario permitiendo que ese acto se diera. Entonces, por lo tanto, la plataforma se protege teniendo seguros y la persona que se sintió violentada en sus derechos tiene la posibilidad de llevar una responsabilidad o de solicitar una responsabilidad, una indemnización por el daño creado. Claro, y con esto termino esta pregunta que me hiciste. Existen igual las eximentes típicas de la responsabilidad, que son fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero. Ahora, ustedes tal vez se preguntarán, bueno, pero ¿qué tipo de fuerza mayor va a haber en las plataformas? Muy bien, obviamente las eximentes existen, uno como abogado o como operador del derecho va a tener que aplicar las que funcionen. Por ejemplo,
hecho de un tercero es una eximente muy interesante, porque entonces las plataformas se podrían defender diciendo que eso fue un hecho de un tercero. Warren, y ahora que hablas de esta responsabilidad, ¿cómo se llegó ahí? Es decir, ¿está inspirada o basada en alguna teoría que nos puedas comentar? Claro, eso es muy importante porque lo que dije anteriormente con respecto a la teoría de la responsabilidad objetiva tiene que ir siempre de la mano con otra teoría que se llama la teoría del riesgo creado. Esta teoría es definida por uno de los autores tal vez que más han inspirado la misma, que en realidad son dos, los apellidos son Salier y Josserand, que dicen que si una persona, en este caso una empresa, desarrolla una actividad que crea un riesgo, el restaurante, las plataformas, que sea especial para los demás, o sea, si vos no vas al restaurante, no te resbalás, si vos no te metes a las plataformas, no tenés posibilidad de que tus fotos se filtren y que anden por ahí, que pueda causar un daño, esta persona será responsable de ese daño que pueda causar dentro del marco de dicha actividad. Ahora, hay que hacer varios o revisar varios elementos. No es cualquier riesgo, debe ser especial, excepcional o considerablemente incrementado, porque como sabemos, no queremos nosotros rayar el tema de que entonces de repente vamos a eliminar la libertad de expresión. Y tiene que haber, como yo les dije antes, una relación de causalidad entre el hecho dañoso y el daño causado, junto con, por supuesto, la prueba específica que se deba siempre, siempre se debe demostrar que ese daño fue causado por la relación de causalidad, digamos, entre el hecho dañoso y el daño causado. Y para adelantarme un poquitito y ponerlos más aterrizando al caso de Costa Rica, esta teoría ya existe en Costa Rica, la del riesgo creado. De hecho, es el artículo 35 de la ley 7472, que es la ley del consumidor, que ya incluye la teoría del riesgo cuando dice que el productor, proveedor, comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa. Ahí está. Si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, que en este caso las plataformas lo que brindan normalmente es un servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de la utilización de su utilización y los riesgos. Solo se libera, o sea, solo no tendrá responsabilidad quien haya sido ajeno al daño, lo que hablamos un poco del hecho de un tercero. Entonces, siguiendo o adelantándome un poquitito, estamos entonces ante un nuevo modelo, como hablamos antes, que se le conoce como disruptivo. Yo diría que sí, porque estamos ante una economía ahora que llaman de plataformas. Eso claramente es disruptivo porque genera un cambio en la sociedad, un quiebre en la sociedad, como lo hizo la rueda, la electricidad o el ferrocarril. ¿Qué es lo que pasa? Que la sociedad asume un nuevo estado de confort y viene algo y rompe ese estado de confort y entonces, en este caso, adapta y acoge la tecnología. Completamente de acuerdo con lo que me planteabas antes de que entonces estamos ante un cambio de paradigma con respecto al comportamiento en sociedad. Eso, para asimilarlo, nosotros lo que tenemos que pensar es que entonces hay una dicotomía entre el conocimiento y la tecnología, por supuesto. ¿Por qué? Porque el conocimiento se vuelve exponencial, haciendo que la tecnología avance más rápido que la ley. Eso siempre lo hemos sabido. La ley, la legislación, los reglamentos, siempre van a ir detrás. Justamente en ese proceso estamos hoy. ¿Por qué? Porque el tema de la tecnología, cuando lo llevamos al plano de lo legal, obviamente va a generar vacíos y va a necesitar la adaptación por parte de la capacidad regulatoria del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que defiende o que rechaza el hecho de que el Estado se meta con su capacidad regulatoria en estos temas. Y eso es otro tema muy interesante que se escapa de lo que estamos analizando hoy, pero sí es importante decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que se ve suplida por la mera actividad privada, bajo principios privados, que es la famosa autorregulación regulada. Ellos mismos se regulan. Lo que pasa en el fondo es que nosotros tenemos la necesidad de entender la tecnología, ¿no? Más bien no tenemos que darle la espalda y echar mano sin duda de otras disciplinas. No todo se debería resolver desde el punto de vista del derecho, ¿no?
Claro, y bueno, en este punto, Warren, ya luego de que nos has construido todo un marco teórico muy interesante y ya nos has comentado un poco de lo que al menos en Costa Rica existe actualmente, ¿tenés algún caso reciente, actual, del que nos puedas hablar al respecto? Sí, claro, que es el caso como, digamos, más interesante y más reciente porque la semana pasada, junto con esta semana, pues salió el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y hemos tenido la oportunidad de poder revisarlo y leerlo y eso es un poco lo que les quería hablar, no sin antes hacerles toda esta introducción para que ustedes puedan entender por qué es que llegamos al día de hoy a tener un pronunciamiento, ya que Adelante. ya que en anteriores ocasiones no habíamos tenido la posibilidad de que de efectivamente se trataran estos temas tan ampliamente. El caso Google versus Oracle es muy interesante porque trata sobre temas de copyright, ¿okay? Sobre derechos de autor. ¿Qué es lo que pasó? Que al final los operadores del derecho señalaron que Google no infringió en realidad los derechos de autor cuando usó aspectos del lenguaje de programación que se conoce como Java en su sistema operativo Android. ¿Por qué esto es muy importante? Porque ahora los desarrolladores de software, que obviamente alaban la decisión, porque preserva su habilidad de innovar utilizando la tecnología existente. ¿Qué significa eso? Que en este caso le da un margen de maniobra a los desarrolladores de software dentro de la legalidad, dentro del marco de legalidad, de que no van a estar infringiendo derechos de autor cuando usan, como les digo, lenguaje de programación Java o algún otro tipo de programación en sus propios sistemas operativos. En este caso fue Android, pero esto nos puede llevar a otros sistemas operativos en los que usen la tecnología que ya está existente sin la necesidad de que eso implique que se infringen los derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros tomamos este pronunciamiento con lo que yo he venido diciendo, podríamos llegar a la conclusión de que si tenemos regulación, esta debe ser unificada y armonizada, o más bien debe ser sectorial o aislada, ¿no? Esa es como la gran pregunta, versus las antiguas que ya existen, que en realidad no tocan estos temas. Entonces, debemos preguntarnos, ¿nos seguimos basando en principios generales? ¿Seguimos aplicando la analogía? ¿Lo que funciona en derecho del comercio lo puedo aplicar a las plataformas o de verdad necesitamos entrarle de lleno a estos temas? ¿Ante qué debates nos enfrentamos? El derecho específicamente es presentado ante una disyuntiva, de eso estamos totalmente de acuerdo. No se sabe si regula las plataformas o las sigue dejando a la libre. O, bajo ese entendido, si las regula, se les deberá aplicar algún tipo de responsabilidad o continuar con el esquema de puerto seguro y conocimiento efectivo, que en realidad es una exoneración o una exención de responsabilidad. Esa es parte de las preguntas que nos tenemos que hacer. Ahora, Joana, no sé si querés que entremos ya en tema de conclusiones y recomendaciones para cerrar el capítulo. Claro, más bien antes, si alguno de los que nos están acompañando hoy tiene alguna consulta para Warren, pues es el momento de hacerla. Y si no, sí, ya estamos en los últimos 5 minutos, el tiempo ya nos está ganando en este tema, pero pues no quisiera que termináramos el programa sin que nos dieras tus conclusiones alrededor de esta guerra de titanes, que fue el nombre que le escogimos al programa, y también qué recomendaciones nos darías sobre este tema y cómo ves el futuro de las plataformas tecnológicas. Perfecto, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Estamos aquí revisando. Creo que de momento no, así que No. adelante con tus conclusiones y retomamos en el momento en que alguien quisiera participar. Así es, denominamos Guerra de Titanes este pequeño conversatorio porque en realidad eso es lo que está pasando. Si nos remontamos a la mitología griega y sin entrar mucho en detalle, recordemos que estaban los dioses del Olimpo a quien nadie tocaba y que en algún momento ellos tuvieron la venganza, por así decirlo, o la guerra con respecto a los titanes. En este caso específico, los titanes son la Corte Suprema de Justicia, la Unión Europea, algunos estados de Estados Unidos que a poquitos están tratando de introducir legislación
Y obviamente los dioses que están en el Olimpo, pues son estas plataformas que hasta el momento, como les dije, no tenían regulación. Entonces, obviamente nosotros conocemos y aceptamos el rol y la función económica que desempeñan estas plataformas y bajo ninguna circunstancia yo pretendo regularlas hasta asfixiarlas o imputarles una responsabilidad que las haga inservibles o ineficientes. Lo cierto del caso es que lo que yo quiero es aterrizar un poco a la realidad social que estamos viviendo. Si estas plataformas cometen abusos y daños, es necesario controlarlas y limitarles ese poder, que cada día obviamente se hace más grande y se desborda y puede llegar a ser incontrolable. Como en otros momentos de nuestra vida, pues esos son temas que nosotros tenemos que decidir si ponemos un poco un freno para que la sociedad siga existiendo como ha existido hasta el momento con las plataformas, pero protegiendo un poco, comillas, a este consumidor de las plataformas. Si y atribuirles responsabilidad cuando cometan daños, en mi opinión personal lo debemos hacer desde una perspectiva extracontractual, siguiendo la teoría del riesgo. Entonces, para cerrar el capítulo, me gustaría dejarles unas recomendaciones o como tal vez unas inquietudes o interrogantes que yo me sigo planteando sobre el tema. Yo creo que debe haber una concientización a las plataformas de que ya no son aquellas que podían gozar de una especie de inmunidad. De hecho, si vos ves las últimas entrevistas que le hacen a los CEOs de las más grandes empresas tecnológicas, Facebook, Amazon, etcétera, ellos ya están concientizándose un poco más de que ya dejaron de ser esas plataformas que eran meros intermediarios y no se metían y que no podrían en realidad gozar de esa inmunidad bajo el puerto seguro, porque de nuevo su poder se ha convertido en una cuestión muy fuerte e ilimitada. Y como tal, nosotros que vivimos en un Estado social y de derecho, y que nos inspiramos mucho en la legislación europea, debemos respetar las normas y lineamientos. Ellos deben hacerlo como cualquier otro ente, desde la concepción más amplia posible que interactúa en una sociedad de este tipo. No se puede recurrir, sin duda, a las antiguas formas. El derecho debe también innovar, ser creativo y adoptar soluciones creativas para responder a las nuevas tendencias y desafíos a los cuales se enfrenta. ¿Cuáles son algunos de esos desafíos? Y con esto termino para dejarles las inquietudes a ustedes para que reflexionemos. Los algoritmos, por ejemplo, hay un debate muy grande sobre si nosotros debemos supervisar y vigilar o las plataformas deben tener una labor de supervisión y vigilancia o más bien incluir medidas técnicas para filtrar. ¿Qué significa eso? Que si yo en el momento en que pongo un comentario en Facebook o en Instagram que va en contra de los derechos humanos o de temas raciales, de una vez entonces Facebook o Instagram me lo van a bloquear sin preguntarme tan siquiera. Entonces, esas son algunas de las interrogantes que nosotros debemos plantearnos, porque al final lo que no queremos es que las plataformas se conviertan en sensores de contenido, eliminando la libertad de expresión, que obviamente muchas personas aprovechan estas plataformas para realizar, digamos, un desarrollo o una inspiración de su derecho de la libertad de expresión bajo estas plataformas. Agradecerles a todos que nos hayan acompañado, en especial a Joana por el programa y espero que les haya parecido bastante interesante como a mí estos temas. Muchas gracias. Bueno, Warren, sí, muchísimas gracias. Ya estamos en la hora en punto, así que te agradezco mucho todo el recorrido que nos has hecho por este mundo tecnológico y de las plataformas. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Sin duda un tema muy interesante y del que probablemente seguiremos escuchando y volveremos a conversar más adelante. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un buen fin de semana y muchas gracias, Warren, también. Igualmente, un abrazo a todos. Gracias.